Bueno, pues buenas tardes. Nos vamos haciendo europeos. Buenas tardes a todos y a todas. A esta nueva convocatoria sobre el ciclo de anual. Este mes, la verdad que es un mes estupendo, porque comenzamos con el Cantar del Monte Abarrás, un poema épico del Rif, el poema épico de 1921 por antonomasia, magnífico. Y luego hemos continuado este lunes pasado con la novela o el libro reportaje sobre el sargento Vasallo, que escribe su nieto, Alfonso Vasallo. Y hoy estamos con Fernando Álvarez, que hablará sobre el desastre anual a la luz de lo que aporta el expediente Picasso. Y el día 29, inshallah, Dios mediante, etcétera, etcétera, esperamos presentar el expediente Picasso en 5 volúmenes, y se presentará también aquí el día 29 a las 7 de la tarde, y con eso pues daremos final al ciclo anual, cerrándolo sobre todo el día 31 con el cierre de la exposición que tenemos en el Parque Hernández, se llama 100 años de soledad anual 1921-2021. Y paso ya a Fernando, que es un investigador que estuvo en Melilla hacia el año 2017, unos días recabando en el Archivo General de Melilla la documentación que se había depositado recientemente por María Teresa Fernández de Ubago, que era una de las familiares del general Juan Picasso, y que está como depósito en el Archivo General. Es una documentación complementaria de la que generó el informe Picasso, pero muy interesante. Y Fernando pues utilizó esa información, fundamentalmente utilizó fuentes primarias como el Archivo Histórico Nacional, que es imprescindible para acercarse a este tema, y ha hecho un libro redondo. Es el primer libro que él publica. Me decía hace poco que es novel, pero el libro es fantástico. O sea, es un libro maravilloso, donde además aparecen cosas que no son muy consustanciales a los libros actuales, que es una disección de la sociedad rifeña, de su estructura tradicional, utilizando incluso el lenguaje, el amazigh, el chelja, el bereber, que él llama berebero, berebere. Y es un libro muy recomendable, sobre todo porque analiza estructuralmente desde el contexto, los antecedentes, ¿no? Se remonta a inicio del siglo XX con todo el hecho colonial, analiza, disecciona y critica algunas cosas comunes, como por ejemplo el hecho de que la Conferencia de Berlín no hizo el reparto del mundo, sino que fue mucho más pequeñito su afán y su objetivo, y sobre todo entra a fondo en lo que hizo Juan Picasso junto a sus fiscales cuando llegó aquí, pues creo que fue 3 días después de la capitulación y matanza de Monte Arru, llegó a Melilla y estuvo durante un tiempo hasta enero de 1922, luego en abril entregó en el Consejo Superior de Guerra y Marina el expediente Picasso, y ya luego tuvo eso un desarrollo que casi todos conocemos. Entonces, Fernando, en este libro magnífico, que desde luego es más que recomendable, hace un análisis pormenorizado, exhaustivo y muy entretenido también. O sea, que es un libro de divulgación, de ensayo historiográfico, pero a la vez un libro de contenido científico y humanístico bastante alto. Así que le doy las gracias y le doy la palabra también a Fernando. Muchas gracias, Vicente, y muchas gracias a ustedes por su asistencia y su tiempo, y a la Consejería de Educación y Cultura y al Archivo General de Melilla la oportunidad que me han dado de presentar este libro aquí en esta ciudad, que me pareció el escenario mejor para esta presentación debido a la vinculación que Melilla tiene con aquellos acontecimientos. Recordemos que en la época, la catástrofe de Anual se conoció también como los sucesos de Melilla, y esta ciudad tiene unos vínculos no solo históricos y de proximidad geográfica con los acontecimientos, sino también emotivos. En aquella época fue la capital oficiosa del protectorado de la zona oriental del protectorado de Marruecos, protectorado español. Fue sede de la comandancia militar y el mando de las unidades militares que se vieron implicadas en el desastre, y aquí también se sufrió especialmente la huella de aquella catástrofe, que tiñó de luto a toda España, pero también a la ciudad, cuando en aquellos días fueron raros los melillenses que no tuvieron algún familiar, algún amigo, algún compañero que estuviera muerto, herido o desaparecido. Melilla también está vinculada, no sé si se me oye bien, Melilla está vinculada también a la obra y a la figura del general Picasso. Como saben, él estuvo aquí en 4 ocasiones. En 1891 formó parte de la comisión que realizó la delimitación del territorio de la ciudad en aquel momento. En 1893, como capitán, participó en la llamada guerra del general Margallo, donde obtuvo la laureada por su acción en el asedio del fuerte de Cabrerizas.
En 1909 volvió como jefe del Estado Mayor del Gobierno Militar y en 1921, como ha dicho Vicente, estuvo durante 5 meses, desde el 13 de julio exactamente, el 13 de agosto hasta el 18 de abril de 1922, realizando la instrucción que le había encargado el Gobierno sobre los acontecimientos. En el libro he intentado huir un poco del tratamiento usual que se le suele dar a este episodio de Anual, en el que se recalca un poco los aspectos militares, valores vinculados también a la institución del ejército, la gloria, el sacrificio, la abnegación, etcétera, y referirme más que nada a el contexto histórico, político, social, que explica el por qué se produjo aquella derrota, aunque no directamente. Picasso hizo un examen de la derrota en términos militares, aludió sobre todo a los episodios que habían dado lugar al derrumbe de la comandancia de Melilla, pero como militar y como resultado de las limitaciones que le puso el Gobierno, pues no entró en determinadas cuestiones que le rebasaban. Él era un militar de la época final de la Restauración, se había criado en un ideario y en una cultura militar que reflejó en gran parte en su informe. A pesar de ello, y para sorpresa del país completo que esperaba con gran ansiedad el resultado de su informe, pues adoptó un tono sumamente objetivo, crítico, muy honesto, en el cual, digamos, puso de manifiesto las deficiencias y los errores de estrategia, de torpeza que había en la organización de la comandancia de Melilla, que fueron los factores directos que produjeron el desastre, aunque no es menos cierto, pero en ese terreno él en el informe no entra con excesiva profundidad, no es menos cierto que esa derrota fue también, como he dicho antes, provocada por una serie de planteamientos y enfoques de nuestra política colonial, que venía ya de finales del siglo XIX, y que en Marruecos se expresan en una serie de reveses, no solo en el de 1921. Recordemos los episodios de precisamente la guerra del general Margallo, el episodio de la guerra de 1909, la de la campaña del Quer, posteriormente la sublevación que se produce en la zona occidental, en el área del sur de Ceuta, con el Raisuni, etcétera. En esta situación, Picasso toma una serie de informaciones que va recabando de la propia comandancia militar de Melilla, toma testimonio de los altos mandos de la comandancia y realiza su informe a partir ya de enero de 1922 y realiza el informe en Madrid, que entrega al Gobierno en el día 18 de abril. En ese momento empieza a filtrarse a través de la prensa las conclusiones de su informe y en octubre del año anterior, octubre del 21, se habían abierto las sesiones del Congreso y del Senado. La oposición entró a saco sobre esta materia, era una ocasión estupenda de desgastar al Gobierno, pero cuando se empiezan a conocer las denuncias, que era un informe oficial, era un informe gubernativo encargado por el Gobierno, pues los argumentos de la oposición cobran una gran fuerza, ya que está respaldada por un militar que entonces era uno de los militares de más prestigio del ejército. En ese momento se inicia un proceso de exigencia de responsabilidades, tanto políticas como militares, que lleva a cabo el Consejo Supremo de Guerra y Marina, que estaba en manos del general Aguilera, que era un reconocido responsabilista, o sea, una persona que estaba a favor de exigir las culpas militares, y en el Congreso y el Senado, por parte de los partidos de la oposición, republicanos y socialistas fundamentalmente, y también catalanistas en menor medida. En esa confluencia de intereses se produce un fenómeno que yo creo que es uno de los principales efectos de la desastre de Anual, y es un divorcio creciente entre el poder civil y el poder militar.
El poder militar reacciona al verse utilizado como chivo expiatorio, pretendidamente como chivo expiatorio por parte de los políticos, reacciona de una forma muy sentida y tratando de simultanear su responsabilidad con la de los políticos. Los políticos, sobre todo los conservadores, intentan quitarse el muerto de encima, nunca mejor dicho, y descargarla sobre el ejército. En esa pugna hay, como digo, un foso creciente entre el poder militar y el poder civil que genera, o que va propiciado además por el movimiento de las responsabilidades, y genera la caída del sistema liberal. En 1923, en septiembre, el golpe de Estado de Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, de los 7 años que dura hasta 1930, y el reforzamiento de la mentalidad africanista en el ejército, que mantenía la idea de que lo que había ocurrido en Marruecos era debido a las restricciones que el poder civil había llevado a cabo en su política colonial en Marruecos, impidiéndole al ejército utilizar con todos, digamos, sin restricciones, los medios militares que tenía a su alcance para dominar la sublevación rifeña. Esa actitud de rechazo de los africanistas al poder político, que además venía ya de largo, porque ese sentimiento anticivilista de una parte de la oficialidad del ejército, que venía ya del siglo XIX, pues se va reforzando y termina desembocando, como sabemos, a lo largo de la campaña del Rif, que precisamente abre el desastre de Anual, termina desembocando, como sabemos, en el golpe de Estado que se produce en julio de 1936, la guerra civil y la dictadura franquista. Por lo tanto, Anual, y ese ha sido, digamos, una de las claves de mi libro, intenta ser una especie de encrucijada donde, por una parte, confluye los errores de nuestra política colonial tradicional, que había llevado a la derrota de Estados Unidos en 1898, y, por otra parte, anuncia una serie de procesos políticos e institucionales que conducen a unos fenómenos de gran trascendencia y catastróficos en nuestra historia contemporánea, que son los que ya he dicho: un creciente militarismo de la vida nacional y los golpes de Estado que produce este y la guerra civil. Anual, yo creo que es el punto de inflexión en el que ese proceso alcanza su máxima intensidad, sobre todo porque inicia una guerra espantosa, que fue la guerra del Rif, que duró 6 años, hasta 1927, y que condicionó una gran parte de la actualidad de la España de aquella época. Nosotros, desde nuestra visión del siglo XXI, no tenemos una idea cabal de lo que significó la guerra de Marruecos en aquella época, pero fue una auténtica desastre, nunca mejor dicho, para nuestra sociedad, ya que España era un país, una potencia de segundo orden, con escasas capacidades industriales, económicas, militares, etcétera, y le obligó a volcar sobre este territorio, Marruecos, una cantidad de recursos, tanto humanos como económicos, que terminarían lastrando gran parte del desarrollo que tuvo España en los años siguientes. Y no quería, tenía aquí un rollo preparado, pero quería, digamos, que en el coloquio pudiéramos hablar de las materias que ustedes quieran y procurar no alargarme ahora entonces en esta fase. Quería sí terminar con una reflexión que hizo el profesor Carlos Seco, que es un historiador que ha analizado con profundidad el fenómeno del militarismo de Melilla, que dijo que si hubo alguna vez alguna guerra que los españoles hubieran odiado especialmente, esta fue la guerra de Marruecos. En esa guerra, unos pocos, y esta es ya la reflexión mía, unos pocos ganaron la gloria y los laureles, pero la mayoría, tanto marroquíes como españoles, solo tuvieron sufrimiento, angustia y muerte. Pues nada, hasta aquí mi exposición. Así que si queréis, pues podemos pasar al muchas gracias, Fernando, por la concisión. Yo creo que es un tema relevante y si queréis preguntar, pues entrar en un coloquio. La guerra de Marruecos, ¿y es un término correcto o habría
Ten en cuenta que el conflicto del Rif no fue el único. Hubo en la zona occidental, hubo un conflicto fuerte en los años que coincidió, digamos, con el mediados de los años 20, y además ten en cuenta también que ese conflicto se extendió luego en abril del 25 a la zona francesa, cuando Abdelkrim atacó a las posiciones francesas. Y, por lo tanto, afecta a la parte norte de Marruecos, evidentemente, no solo el Rif. ¿Pero en ese momento existía Marruecos? Hombre, ¿Como lo conocemos hoy en día? Marruecos era un país que había estado, de los pocos países de África que se había mantenido como país independiente desde el siglo XVI, había escapado a la influencia otomana, había mantenido su independencia no solo respecto al poder de los turcos, sino también respecto a los europeos, con lo cual el sultán, por mucho que determinada historiografía ha querido remarcar la historia esta del Bled de Siva, el Bled Mazen, ¿no?, que marca la distinta, digamos, influencia que podía tener el sultán en determinados territorios, los europeos tenemos una cierta tendencia etnocentrista a volcar sobre estructuras que son social y culturalmente muy distintas que las nuestras y proyectar sobre esas estructuras nuestras propias idiosincrasias y formas de ver las cosas. Y Marruecos no era a lo mejor una potencia al estilo europeo, no era una potencia centralizada, no tenía funcionarios, policías, jueces. Era un país que vivía, digamos, rodeado, compuesto por tribus con distintas, digamos, formas con una lengua también distinta, con un sistema político muchísimo menos centralizado que el de Europa. El sultán era elegido por los notables marroquíes, no era elegido por elecciones ni nada de esto. Y ahí estaba una de las claves por las que en ese periodo de final del siglo XIX el sultanato entra en crisis. Y es porque la presencia europea provoca, digamos, una serie de fenómenos dentro del poder del sultán que lleva a la población a distanciarse del sultán. El sultán se pone en manos de los europeos porque estaba interesado en que los europeos colaboraran en las modernizaciones de su país, etcétera, y muchos sectores tradicionales de la sociedad marroquí pues no veían bien que esa actitud de colaboración, y de ahí viene el surgimiento de esos caudillos que surgen en esa época, Abdelkrim, el Mizián, Abdelkader, etcétera, ¿no?, y el mismo Abdelkrim, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que, aun no siendo una potencia, digamos, al uso de estilo europeo y demás, pero era un país, tenía su estructura cultural. Fue por lo que hizo Abdelkrim, no por lo que hizo el sultán de Fez, que se levantó de alguna manera toda su estructura. Y los 6 años, o 7 años que existió la República, era la República Independiente del Rif, no era de Marruecos. Indudablemente. A mí eso me trae, claro, luego le dan, en los años 50, ¿no?, le dan la independencia a Marruecos, ¿no? Y como bien acabo de decir, en Marruecos era un conjunto de tribus, ¿no?, de tribus que eran bereberes, una gran parte de la población era así, ¿no? Entonces, cuando hablamos del conflicto de Abdelkrim, yo lo entiendo como un conflicto que ocurrió en el Rif. Entonces, se debería definir como conflicto del Rif, la guerra del Rif, o es una opinión mía personal. Sí, yo en cierta manera comparto lo que dice. Realmente uno de los objetivos de Abdelkrim, según lo que hemos podido investigar en la bibliografía, en las fuentes y demás, era su independencia del sultán, pero independencia del sultán por ese motivo, porque veían al sultán como una marioneta en manos de los europeos y como un individuo que no. El sultán en el Rif no tenía tradicionalmente gran predicamento, le costaba trabajo recaudar impuestos, tenía que mandar de vez en cuando a las mejalas para recaudar las contribuciones y demás.
Pero efectivamente uno de los objetivos de Abdelkrim fue la independencia no solo de los españoles, sino también del propio sultán. De hecho, la república se llamaba la República del Rif, y en las entrevistas que hizo al periodista Luis Oteiza y demás lo dijo con claridad. Ellos querían separarse del sultán porque no lo veían como un señor que defendiera la causa de su cultura y de su modo de vida. Me ha pisado la pregunta. ¿Te ha pisado la pregunta? Bueno. Un poco. Sí, yo estoy de acuerdo con él. Que la lucha no era contra Marruecos, sino contra el Egipto, contra el reino. De hecho, él quería una república independiente en Marruecos, quería otro país, cosa que nosotros no vimos bien con ese terreno. Teníamos que tener un país ahí. Bueno, al hilo del libro de Fernando hay muchas cuestiones. A mí me gustaría que delineara un poquito ese triángulo, que delineara Fernando un poco el triángulo del estorbo mayor que llamaba Silvestre, el Estado Mayor, que son los coroneles Dávila y Morales, ¿no? Que tuvieron una fuerte influencia, pero que en realidad luego al final quedó en agua de borraja, ¿no? ¿Cómo se configura ese triángulo para determinar lo que va a ser el desastre anual, según la historiografía europea, y la batalla de anual, según la historiografía rifeña? Efectivamente, hay un historiador inglés que está especializado en historia militar, se llama Geoffrey Regan, hizo un estudio clásico sobre la incompetencia militar en la historia, y dice que las derrotas militares son el resultado de múltiples factores, no solo de los mandos sobre el terreno, sino también de las directrices políticas, de las estrategias, de las planificaciones, incluso de la meteorología. Hay derrotas que se producen pues porque el mando no había previsto que iba a llover. Por ejemplo, la batalla de Azincourt, ¿no? Cuando el ejército inglés se enfrenta con el francés, pues había llovido el día antes y la caballería francesa pues quedó aplastada por los arqueros porque no pudieron atacar a los franceses, a los ingleses. Y este tipo de factores es lo que verdaderamente está en el fondo de Anual. No solo, digamos, la decisión errónea de Silvestre de avanzar a toda costa sin tener en cuenta la consolidación del territorio, no siendo consciente de los escasos recursos y de las tropas mediocres que tenía bajo su mando, etcétera. Y esto se lo habían advertido, como dice Vicente, efectivamente, los asesores que tenían como más cabeza. Y él los desoyó. Desoyó al coronel Morales cuando en febrero del 21 le aconsejó que hiciera una parada cuando llegó a la zona oriental a las orillas del río Amecrán, en contacto ya con las cávilas más feroces del Rif, los Beniurriagueles, los Tensamán, etcétera. Y en ese momento Morales hace un informe en el que le recomienda al comandante general que detenga el avance porque encuentra que no tiene la solidez suficiente y demás. Dávila, que también estaba en el Estado Mayor y hizo reiteradas peticiones por escrito y verbalmente al comandante general también, a Silvestre, sería muy duro ante la comisión de investigación del Parlamento del Congreso, en la comisión del 23, en 1923, que dijo que Silvestre era un ídolo con los pies de barro, que estaba acostumbrado a ser adulado por todo, porque era un militar de estos bragados, de los que se echan siempre para adelante, tenía en el cuerpo muchas heridas de guerra, de la guerra de Cuba, etcétera. Pero la realidad era una persona que le costaba delegar. La comandancia de Melilla en aquella época estaba, según parece, dividida en dos sectores. Los berengueristas, que apoyaban una política moderada de penetración en el territorio, utilizando medios políticos y militares, los militares exclusivamente cuando no hubiera otra posibilidad, y los Manolos, que se llamaba, el general se llamaba Manuel Fernández Silvestre, partidarios de este militar, y estaban enfrentados. Y Berenguer, en algún escrito, lo apunta así. Y el periodista Ruiz Albéniz también lo indica en su libro de El Ex Homo, que es una defensa del general Berenguer. Con lo cual, digamos, efectivamente, Silvestre no atendía a sus colaboradores, y este Regan, el profesor
americano que he mencionado antes, pues lo señala en su libro, que uno de los defectos de muchos militares que basan su, digamos, ideología y su forma de operar en la valentía, en el empuje y demás, pues suelen tender a no tener un equipo de asesores que le aconsejen adecuadamente. Dice Reagan que la guerra es el terreno de la incertidumbre y para eliminar en la mayor parte esa incertidumbre a la hora de tomar decisiones operativas en el terreno, pues hay que manejar datos muy complejos que muchas veces rebasan la capacidad individual de un solo general. Los grandes generales también tuvieron grandes derrotas, no solo los españoles. Hablo de Napoleón, hablo de Aníbal, hablo de Julio César, etc. Entonces, esta actitud del general Silvestre pues, es un paradigma, es un ejemplo de cómo en determinados personajes militares pues, pueden provocar una catástrofe. Y ya termino. La incompetencia no es solo exclusiva de los militares. La incompetencia existe en todas las profesiones y todos, digamos, estamos sujetos a equivocarnos. El problema es que cuando se equivoca un militar, normalmente eso trae consigo muchos miles de muertos, mucho sufrimiento y mucha destrucción. Esa es la diferencia con la incompetencia militar. Bueno, yo le agradezco la presentación del libro, pero hay una cosa en la que yo no acabo de estar de acuerdo, y es tradicional, esa, digamos, animadversión o esa discrepancia que ha citado usted ahora, por ejemplo, entre el coronel Gabriel de Morales y el general Silvestre. Los dos son oficiales con mucha experiencia y no existe esa reparación. De hecho, cuando, ¿no? Y le voy a explicar por qué, cuando Silvestre viene aquí de Ceuta, bueno, si nos remontamos atrás, el protectorado no se dirige desde el Ministerio de la Guerra, se dirige del Ministerio de Estado. Luego es una y el general Berenguer está aquí como figura civil. Quiere decir que Silvestre militarmente se debe a Madrid, no se debe al general Berenguer. Pero es cierto que le informa. Entonces, cuando Silvestre llega aquí, le pide una valoración, lógicamente le hace una valoración a Berenguer y le adelanta un informe calcado que le ha hecho el coronel Morales, donde le recomienda, como usted ha dicho, ir al acercamiento hacia el Morales. Y ese le dice, te remito el informe que ha hecho el coronel de Morales, con el que yo estoy de acuerdo, pero luego te lo remitiré. Y luego, posteriormente, se lo remite tal cual. Quiere decir que esa discrepancia no me parece a mí que sea tan acusada, independientemente de que tuviese un punto de vista, que tácticamente eso ya no lo sé. Pero esa discrepancia, digamos, estratégica, no la aprecio yo como tal, aunque es cierto que se repite algunas veces. Bien, las discrepancias existieron, no, es indudable. Morales, no sé si fue en el mes de abril o mayo, fue relevado de Silvestre como, digamos, asesor directo del general. Fue, digamos, reemplazado por un hombre de confianza del comandante general, el comandante Villar, jefe del sector de la policía del Quer, que se hizo cargo de la asesoría policial a la comandancia general. Y Morales fue destinado o fue relegado a Melilla, según lo que yo tengo noticias. Y en cuanto a que la política de Marruecos la dirigiera el Ministerio de Estado, esa ha sido uno de los debates que la historiografía ha puesto de manifiesto, que uno de los problemas que tuvo desde el principio el protectorado español en Marruecos es que existía una división y una falta de coordinación entre el gobierno civil, por así decirlo, o el Ministerio Civil, que era el Ministerio de Estado, y el Ministerio de la Guerra, que estaba dominado por los militares. Recordemos que casi todos los ministros que hubo en España desde el principio del sistema de la Restauración hasta la República, excepto uno o dos, todos fueron militares, los ministros de la Guerra. Mientras que en el Ministerio del Estado, que era el equivalente al Ministerio de Asuntos Exteriores actual, los titulares eran todos civiles. Pero no solo era la diferencia en la adscripción, digamos, de origen de esos dos ministerios, sino también en el propio protectorado había una proyección de esas diferencias. Una de las contradicciones que nunca se ha podido, digamos, entender en la intervención española en Marruecos es que, siendo el proyecto del protectorado
un proyecto civilista, tal y como se concibió en 1912, en noviembre de 1912, por parte de Canalejas, que fue un liberal que estudió y proyectó lo que debía ser nuestra intervención en Marruecos, era un proyecto civilista. Los liberales eran los auténticos expansionistas e imperialistas del poder político en aquel momento. Los conservadores, por la cosa del dinero y eso, eran más bien contrarios a implicar a España en nuevas aventuras exteriores después de la derrota con Estados Unidos. Pero el Partido Liberal, Romanone, García Prieto, Alba, eran declaradamente imperialistas. Y estos señores, cuando se diseña la estructura del protectorado español en 1912, diseñan una estructura civil y un objetivo civilista: desarrollar el país, mejorar sus condiciones educativas, sus condiciones culturales, modernizar Marruecos digamos, a la idiosincrasia etnocentrista de los europeos. Pues bien, ese proyecto civilista, luego cuando llegó el momento, pues no se puso en marcha, se dejó en manos del ejército, que era manifiestamente un instrumento inadecuado para la tarea que se pretendía. El profesor Laporte dice que este motivo se debió a que España carecía de una administración colonial preparada, civil, como los ingleses y los franceses. Los franceses tenían una experiencia en el Magreb desde principios del siglo XIX, intervinieron en Argelia de 1830 y en Túnez en 1881, y ellos tenían una clase colonial que era, digamos, muy preparada, conocían el idioma, conocían las culturas, conocían la mentalidad. España entró en Marruecos al margen de todas estas conocimientos y, como no lo tenía, pues entonces lo puso en manos del instrumento militar. El ejército se vio utilizado como un instrumento colonial y hizo lo que pudo. Y cuando llegó el momento, pues los rifeños se dieron cuenta de que aquello ni modernización ni nada. Durante el periodo militar, que se comprende desde 1909 hasta 1927, que termina la guerra del Rif, España hizo escasísimas inversiones civiles en Marruecos. Casi todas las inversiones eran militares o relacionadas con el ejército. Y el Ministerio de Estado pues estaba ahí como un florón adornado, pues realmente pintaba poco. Estaba en Tetuán, donde estaba la capital del protectorado, pero los funcionarios del protectorado y demás y eso, que dependían del Ministerio de Estado, pues no podían hacer nada frente al ejército, que era quien controlaba los recursos económicos y los que verdaderamente tenían la sartén por el mango, nunca mejor dicho. Con lo cual, realmente la política colonial no la dirigió el Ministerio de Estado, la dirigió el Ministerio de la Guerra, por desgracia. Así terminó, y los rifeños se dieron cuenta de esto y dijeron: nosotros con el ejército, Abdelkrim lo dijo en varias ocasiones, nosotros no queremos que España nos domine militarmente, lo que queremos es colaborar con España, y si ustedes vienen aquí a meter a sus soldados y a sus generales en nuestro territorio, pues no queremos saber nada de ello. Queremos, digamos, trabajar conjuntamente, pacíficamente, con los empresarios para desarrollar nuestras minas, nuestra pesca, nuestra agricultura y demás, pero no queremos militares aquí que lo único que vienen es a bombardearnos, a tirarnos gases y a masacrar a nuestra población. Esa estructura militarista sería en gran parte lo que explicaría desde mi punto de vista lo que ocurrió en Anual. Esta visión quizás no sea muy agradable para determinados oídos, pero yo creo que históricamente es mucho más fiel a lo que ocurrió en aquel momento. Una curiosidad. ¿Qué opinión tiene usted Es que no te oigo bien. ¿Qué opinión tiene usted del hecho de que, estando los rifeños en las puertas de Melilla, no atacasen Melilla? Porque hay una opinión, una de ellas es un sentimiento un poco romántico, en el que Abdelkrim, por haber estado tan vinculado a la ciudad de Melilla, pudo controlar a los jefes rifeños para no atacar la ciudad, cuando estaba prácticamente sin ejército ya. Sí, esa versión es una de las que circuló en aquel momento y la que ha mantenido algún autor. Hay que tener en cuenta, yo no lo sé. No, ese detalle no lo puedo, digamos, concretar porque desconozco efectivamente. Uno de los problemas de Anual es que, digamos, el relato que ha perdurado es un relato también militar, en gran parte. El relato del bando rifeño, en este caso fue el bando vencedor, y ahí
estamos en una contradicción con lo que dice ese aforismo de que la historia la escriben los vencedores, en este caso la escribieron los derrotados, el ejército español. Pues hay pocos testimonios fiables de lo que pensaba Delcrín en cuanto a su proyección de la República del Rif, el enfoque de su movimiento, etcétera. De todas formas, hay indicios que indican que en aquel momento, alrededor de Melilla estaban las tribus o las cabilas de la Confederación Guelaya, ¿vale? Las 5 tribus de la Confederación Guelaya. Estas tribus no se consideraban en algunos ámbitos como propiamente rifeñas. Los rifeños auténticos eran los montañeses de la zona de la bahía de Alucema, de la parte de Tensamán hacia el oeste. Pero en estas tribus de la Confederación Guelaya, que eran los próximos a Melilla, pues en ese momento, cuando se produce el desastre de Anual, no eran unas tribus excesivamente belicosas. Hay que tener en cuenta que, a pesar de que fueron las masacres principales, las de Quezdani, bueno, la de Quezdani fue más bien en Benissai, pero las de Celuán y la de Monte Arruy se producen precisamente en el área en el que estaban las llamadas tribus sometidas. No fueron los Beni Urriageles los que cometieron esas atrocidades, fueron las tribus de la Confederación Guelaya, sobre todo los Beni Buyaji, Ulasetú y Metalza, que son las tres que parece, según las fuentes, que tuvieron una implicación mayor en las masacres de Arruy y de Celuán. Lo que decía, en el área de Melilla estaba la Confederación Guelaya, que eran unos rifeños descafeinados, por llamarlo de alguna forma, pero los rifeños auténticos, los aguerridos, feroces y duros habitantes de las montañas del Rif, que son la zona de Benissai hacia el oeste, o sea, la zona de la bahía de Alucema, en ese momento estaban entretenidos recogiendo el botín de las posiciones que habían tomado el ejército. En Quezdani, en Anual, en Buimellán, Talilí, en fin, todas las posiciones de primera línea, Zoco el Telaza, etcétera. Y estas tribus estaban entretenidas en eso. Abdelkrim dijo que no quiso asaltar Melilla porque eso hubiera sido ponerse en contra de toda la comunidad internacional, en contra del movimiento rifeño. Puede ser. Yo más bien apunto a lo que he dicho antes, que en el área de Melilla estaban las tribus menos aguerridas y que no se atrevieron a... Hay que tener en cuenta que cuando Berenguer llega a Melilla en la madrugada del día 23 de julio, las tropas que llegan inmediatamente son las tropas de choque al día siguiente, que son los regulares y la Legión. Y en los días siguientes llega a reunir, no sé si fueron en torno... Bueno, el día 1 de agosto me parece que había algo así como 20.000 soldados. En los primeros días podía haber a lo mejor atacado a Melilla, pero estaban también varias posiciones que estaban resistiendo y los rifeños se dedicaron a atacar esas posiciones. En ese momento estaba resistiendo Nador, estaba resistiendo Celuán, estaba resistiendo Drius, luego Tistutín, Batel, la retirada del general Navarro, ¿no? y luego Arruy, ¿no? Entonces había varios núcleos de ejército que estaban resistiendo y los rifeños, yo creo que carecían de capacidad para atacar Melilla en ese momento. Son varias preguntas. ¿Los puedo todas o...? Como tú quieras, da la conversación. Tú mismo. Yo soy rifeño, soy melidense, soy rifeño y tengo uso de razón, siempre he visitado a mis familiares en Guelaya y he podido observar que uno de los elementos más decorativos en el salón principal era la placa, la escopeta o no sé cómo llamarla. Pero, o sea, eso es una cosa, ¿no? Que el diseño, en su origen a lo mejor el guerrillero, lo tenía por defensa, lo tenía por cazador, por lo que fuera, ¿no? Y la otra realidad es cómo le hace una guerra a España, con qué medios, con qué recursos, y si parte de esos recursos son españoles, es decir, el propio ejército o personas del entorno del ejército los que le proporcionaron las armas a Beatriz y al resto de los médicos, o hubo un país extranjero que ayudó a Beatriz, ¿no? Y la otra pregunta era
en el protectorado español tenía un interés Inglaterra, por ejemplo, de que el protectorado español fuese el protectorado español con respecto a Francia y se lo colocaron a España para que estuviera allí. Esa era la segunda pregunta. Y la tercera, ya no la recuerdo. Bueno, hay un libro muy interesante, está en francés, es de un autor francés pero con raíces musulmanas, que se llama Honor y Baraka, las estructuras sociales tradicionales en el Rif. Es un libro que es una maravilla, porque es uno de los pocos libros que he podido leer en la cual traza un retrato bastante no etnocentrista, europeísta, no. Trata un retrato de la sociedad rifeña de la época que es sumamente aleccionador, muy alejado de la imagen que tenemos los españoles de estas poblaciones. Son unas tribus que efectivamente vivían en unas condiciones de gran pobreza, efectivamente, que tenían una tradición militar arraigada, pero no tanto, como se ha querido decir, de continua sangría y demás. Estudia las venganzas de sangre. Las venganzas de sangre existían, pero hay que tener en cuenta también que las venganzas de sangre fueron promovidas y fomentadas por las autoridades militares españolas con objeto de evitar que se constituyera un frente unido de esas tribus contra el poder español. Efectivamente. Además lo dice un conocido y experto militar en cuestiones marroquíes, el coronel Riquelme. Lo dice Riquelme, dice: nosotros hemos llegado aquí al Rif y tenemos que conseguir que los rifeños no se unan. Tenemos que conseguir que ellos estén continuamente enfrentándose unos con otros para nosotros, digamos, elegir el bando que nos interesa. La sociedad rifeña era como nuestra sociedad en la época prerromana, ¿no? Eran clanes con una estructura, digamos, de clientes, jefes, con sus apoyos familiares y sus influencias, digamos, sociales, y esa estructura social se basaba en las disputas continuas, no solo entre tribus, también entre fracciones, clanes, familias, etcétera. Pero esas disputas no eran unas disputas que terminasen siempre en sangre. El rifeño, por ejemplo, no existía la pena de muerte entre ellos. Ellos lo que utilizaban era el sistema de multas, que además se aplicaba en los zocos. El zoco era un sitio sagrado donde se establecían, digamos, las penas, el derecho penal rifeño, el URF, ¿no? No tenía, digamos, una traducción escrita, era verbal, pero los notables se reunían y decían: fulanito de tal ha hecho tal cosa, a quemarle la casa, a quemarle la cosecha, o fulanito de tal, vete de tu tribu, vete de tu casa durante tanto tiempo, no sé qué y tal. Y raras veces pues se producían enfrentamientos violentos. Y cuando se producían enfrentamientos violentos, las armas que se utilizaban eran de escasa, digamos, puntería, eran armas antiguas, etcétera. Y ellos lo que querían, sobre todo, tenían, creo, un sistema de los machitos que eran, es decir, yo he atacado a mi vecino, no lo he matado, he disparado con él y entonces levanto el fusil y con eso, digamos, demuestro que ya he vengado mi honor, ¿no? Entonces esa estructura de honor propia de la sociedad rifeña, que es también muy propia en las tribus, por ejemplo, de la zona oriental de Afganistán, que lo hemos visto ahora, las áreas tribales, conservan gran parte de esos rasgos de enfrentamientos tribales y también de unas estructuras basadas en el honor. Y ya para no enrollarme más, contesto a todo eso. Pues sí, la Confederación Guelaya también tenía sus, digamos, medios militares, tenían sus armas, tenían sus cosas, pero ellos en realidad no veían a... De hecho, hubo varios jefes de esa confederación que se pusieron de parte de los españoles, ¿no? En concreto Abdelkader, ¿no? Que era un líder de Benisicar, creo recordar, ¿no? Resistió hasta que llegó un general de Ceuta, creo, que fue el que de alguna manera incluso tengo entendido de que estaba Casillas
versión contrastada, que es la que refiere a Luis Oteiza, el director de Libertad, que entrevista del CRIN a su hermano en agosto de 1922, y el hermano le dice que por orden expresa del CRIN se desplazó una caballería importante de gente de mucha cualificación y amistad con la del CRIN para frenar cualquier intento de salvar Melilla. De hecho, las memorias de la Isla de la Reunión recogen claramente y posteriores que Adelcrín se arrepintió posteriormente de no haber tomado Melilla. Es decir, que esa posibilidad se estudió y se desechó. Y fue Adelcrín el que realmente provocó que no se tomara la ciudad, porque la ciudad estaba... No sé, creo recordar que había 300 o 400 personas en armas, ¿no? Había en torno a unos 3.000 soldados, pero eran casi todos oficinistas, ordenanzas, cocineros, camareros, etcétera, y los que fueron llegando a Melilla procedentes del campo rifeño, que venían en un estado desastroso, tanto físico como moral. Eran tropas muy poco operativas que fueron acuarteladas en los cuarteles sin dejarlos intervenir para no contagiar al resto de... El momento hubiera sido propicio porque sobre todo hay una palabra que domina todo lo que es el expediente Picasso, que es el pánico, que cierra el expediente Picasso con una frase de un franciscano ordenador, donde dice que fue la mala organización y el pánico lo que provocó todo. Y el pánico en esos días en Melilla hubiera sido terrible, ¿no? Que hubieran entrado unas tropas y hubieran saqueado, violado, diezmado. Y yo creo que Adelcrín tuvo muy en cuenta. Hay que tener en cuenta también una cosa, que Adelcrín era muy melillense, que vivió muchos años aquí, que fue juez de jueces, que colaboró en el Telegrama y que tenía amistades en la ciudad y hablaba perfectamente el castellano, ¿no? Entonces, esa versión que transmite su hermano Mejamé a Luis de Oteiza, el director de la Libertad, creo que es una versión que está contrastada, al menos puede ser interesante. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que también, aparte de que él había estado en Melilla, conocía a la gente de Melilla, Melilla era una ciudad civil. Entonces, él sabía de que si atacaba a Melilla, de alguna manera también atacaba a Europa, ¿no? Que las otras cosas, Francia e Inglaterra, a lo mejor se unían a España por atacar a Melilla como algo europeo, ¿no? No sé. Sí, no, efectivamente, es cierto. Él estuvo muchos años aquí. Él además adoptó un criterio en contra de otras fuentes, sobre todo fuentes del ejército, y cierta prensa amarilla que puso, digamos, una imagen de Adelcrín absolutamente sangrienta y bárbara y salvaje. Adelcrín era un notable rifeño que tenía una formación sobre todo de derecho y había estado en España, era periodista también, había sido asesor de la Oficina de Asuntos Indígenas y había estado aquí en Melilla en contacto con muchos militares españoles, entre ellos el coronel Morales, que tenía una relación muy estrecha con él. Morales era un gran africanista y además era un militar de gran prestigio entre los bereberes. Y cuando murió Morales el día 22 de julio en Anual, pues Adelcrín entregó el cadáver del coronel Morales, y él lo dice en la entrevista que cita Vicente de Oteiza, que él no quería, digamos, que se produjeran las masacres. Él dio reiteradas órdenes a sus compatriotas para que se respetara la vida de los soldados que se rendían. Mandó un grupo de su confianza a Arruit intentando que no se produjera la masacre, que al final se produjo. Mandó a Melilla también otro contingente ya en torno al 5 o 6 de agosto para que no asaltaran la ciudad. En fin, que él intentó que el conflicto con España no alcanzara las dimensiones sangrientas que luego tomó, ¿no? Y efectivamente hizo todo lo que pudo para remediar aquella posibilidad. Sí, María. Es que para mí es un misterio el tema de la financiación de la República del RIF que quiso propagar del RIF, porque nunca he llegado a saber cómo el día 22 de julio los rifeños tenían tantas armas como para poder enfrentarse a 12.000, y fueron 12.000 muertos, más los que se escaparon, que digamos que también estaban armados. Y no creo que fueran con las espingardas. Y después, durante 7 años, la República del RIF se instauró, tenía sus funcionarios, tenía sus funcionarios. ¿Quién financiaba eso? No creo que fueran tampoco los impuestos de los rifeños. En cuanto... Es que son cuestiones distintas. Las armas.
¿De dónde sacaban los rifeños las armas? Según lo que yo he visto en las fuentes, vamos a ver, los hechos de Anual coinciden con un conflicto, bueno, están una antesala de ese desastre del 21, fue el conflicto de la Primera Guerra Mundial. En ese conflicto estaban enfrentados los alemanes con los franceses y los británicos, y los alemanes y una gran parte de la oficialidad también española tenía simpatías germanófilas por el Reich alemán y querían soliviantar a los franceses. Muchos militares españoles tenían una visión un poco antifrancesa. ¿Y qué pasó? Pues que existía un contrabando muy grande tradicional en la zona del norte de Marruecos, y ese contrabando en parte era un contrabando de armas. Los españoles de la zona de Alucema, del Peñón, que estaban enfrente de la cábila de Beni Urriaguel, según parece, tenían una tolerancia curiosa con el contrabando de esas armas. Muchas de las armas que se encontraron luego y demás, y eso habían sido fabricadas en España, en Barcelona. ¿Por qué? Pues porque había empresarios españoles que colaboraban con los rifeños y a través de, digamos, ese comercio ilegal entraban armas en el norte de Marruecos. Los alemanes traían armas también para que las tribus combatieran a los franceses. Y esas, digamos, y luego las armas que recuperaron del ejército español. Hay que tener en cuenta que cuando el desembarco de Alucema se lleva a efecto y se consigue, digamos, sofocar la rebelión rifeña, me parece que fueron algo así como 70.000 fusiles los que se incautaron a los rifeños. Fusiles además de gran modernidad, los Mauser, los Lebel francés, que eran unos instrumentos de aquella época, era de lo mejor. Y efectivamente esas armas pues entraron, como he dicho, pues por varios canales, el contrabando, lo que capturaba. ¿Con qué dinero se compraba? Vamos a ver, los rifeños tenían, digamos, sus propias, digamos, fuentes de financiación. A partir de 1923 cobraron los 4 millones de pesetas que pagó el gobierno español por la carne de gallina, como dijo el rey, que salió muy cara para los oficiales, jefes que estaban en poder de Abdelkrim, y pagaron 4 millones de euros. Perdón, de pesetas. Hubiera sido 4 millones de euros, hubiera sido también un buen pellizco. Y en cuanto a lo de la financiación, es difícil de saber de dónde procedían esas fuentes. Hay que tener en cuenta que Abdelkrim, aparte de su condición de líder rifeño, también era empresario. Y él tenía contactos con empresarios mineros porque les hizo ver que en la zona esa había unos yacimientos muy ricos de plomo y de hierro, sobre todo. Y entonces pues hubo varios empresarios, entre ellos el empresario vasco Horacio Echevarrieta, que intervendría luego en 1923 para intermediar en la liberación de los oficiales jefes de presos en Alucemas. Y estos empresarios pues le entregaban, a cambio de las concesiones mineras a estos rifeños, unas suculentas cantidades que supongo que en parte les permitirían financiar las campañas que luego desarrollaron, aparte de, como digo, el contrabando. Pero vamos, el contrabando hay que pagarlo, efectivamente. Sí. Pero yo creo que ya se ha contestado un poco al tiempo de concesiones, se llama concesiones mineras, a franceses, alemanes, españoles menos porque teníamos dos, o tenían dos, ¿no? Aunque una era también francesa. Pero ven, es una línea de concesiones que luego no se prueba en la realidad, pero es cierto que obtuvo mucho dinero, y antes de todas estas batallas él tiene armamento, o sea, él no se enfrenta a llegar aquí a España a ver a las fuerzas españolas, sino ya llega con una instrucción fundamentalmente dada por veteranos de guerra. Y que había mucho francés de origen o marroquí en aquel momento, pues con la ciudad francesa, que ha combatido en la Primera Guerra Mundial y ha vuelto a casa, tanto de Argelia, y se han unido Entonces hay mucha instrucción de esa, y europeos también que han hecho instrucción, o sea, les han hecho instrucción, porque de hecho las tácticas que utilizan ya no son las de guerrilla tradicional, sino ya que demuestran una instrucción, digamos, europea, convencional. Entonces eso está plasmado ahí. Quiere decir que ellos, antes de conquistar o de recoger todo el armamento que las fuerzas españolas han dejado, ellos han presentado ahí con un montón de armas. Entonces, por ejemplo, la artillería, ¿no? La artillería es toda la que han tomado las fuerzas españolas,
pero con el tema de fusilería, munición, etcétera, sí que la han Otra fuente de financiación es que ellos vendían en el desastre, en los 23 días que va del 17 de julio al 9 de agosto, capturan un ingente material no solo de guerra, también pertrecho, equipo, ganado, etcétera. Y entonces hay algunas alusiones a que en la zona francesa los rifeños se dedicaban a vender esas posesiones que habían cogido a los españoles. Cerdos no creo que comieran mucho. Sí, pero vendían también ganado, ¿no? Hay informaciones de que hablan de que la zona de Oujda, que está ya en la zona francesa, en la parte oriental del protectorado de Marruecos, y allí vendían ganado cogido al ejército, marcado con las mulas y los caballos y demás que tenían la marca del ejército español. Otra fuente de financiación también. Material de campaña, yo qué sé, correaje, vestuario, armas, municiones, telémetros, en fin, es que en Anual se perdió una auténtica fortuna. Hay que tener en cuenta que mucho de ese material no se pudo destruir, quedó en poder de los rifeños y ellos lo utilizarían luego para venderlo. También otra fuente también importante de financiación que me he acordado ahora es el tema del rescate de prisioneros. Ellos no querían matar bueno, muchos murieron efectivamente y los asesinaron a sangre fría, etcétera, pero muchos rifeños querían coger a los españoles para negociar con ellos. Sabían que iban a cobrar buenos rescates y entonces pues tenían a los españoles en los aduares, en los poblados y demás, y cuando tenían la oportunidad mandaban un mensajero a Melilla: oiga, que tenemos aquí a fulanito de tal, si quieren que lo soltemos, paguen ustedes tanto dinero, ¿no? Y las fuentes están llenas de relatos de este tipo, ¿no? De hecho, el coronel Riquelme, en la comisión de investigación del año 23, en una de las declaraciones que hace, dice que la policía de indígena, que se había convertido en jefe de la policía después de la muerte de Morales, pues había rescatado algo así, no sé si eran 200 o 300 prisioneros españoles, una gran parte de ellos pagando cantidades, que luego lo procesaron a Riquelme porque utilizó una especie de fondo reservado que tenía en la Oficina de Asuntos Indígenas de Melilla, había utilizado esos fondos pues para pagar esos rescates, y los tribunales españoles eran tan ceporros que lo llegaron a procesar por haber utilizado esos fondos para unas finalidades que era evidentemente mucho más humanitaria y mucho más justificable, que era para rescatar a presos, ¿no? Ahí está otra fuente de financiación también. ¿Alguna pregunta más? La explotación en general fueron una de las causas de la guerra del Rif, me imagino, ¿no? El hecho de que se estuviesen explotando esos recursos naturales y que se había planteado, ¿no?, de que llegaban los españoles para crear infraestructura. Y en lugar de ver esa infraestructura, veían cómo sus recursos se iban, ¿no? Y que no le llegaba al pueblo. Eso puede ser una de las razones por las que Abdelkrim toma la decisión al final de levantarse contra España. Más que la insurrección de Abdelkrim, yo la vincularía con la guerra anterior, la de 1909, claro, 1909, que fue cuando, digamos, el gobierno español... Bueno, Bujamara fue anterior, es sobre todo el trazado del ferrocarril de las minas, claro, hasta el puerto de Melilla, lo que trae esa guerra. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son cosas diferentes. Lo que sí provoca directamente la guerra del Rif es un bombardeo pues que se hace desproporcionado en Zoco, en la zona de Buquidán, el 13 de abril, pocos días después de que haya un consenso entre Berenguer y Silvestre sobre cómo se va a hacer el avance hacia Lucema, y deciden simple y llanamente, como operación de castigo, bombardear desde la isla y desde algunos buques que hay cerca de la isla un zoco civil, es lo que se conoce como el Guernica rifeño. Eso provoca una unión de las tribus como nunca antes había, porque claro, en el zoco había de todo, había gente de todo tipo, y eso pues asegura el liderazgo de Abdelkrim, que era muy discutido porque se le había quemado la casa, el padre formaba parte del partido de los amigos, era un pensionado, no olvidemos que Abdelkrim como su padre eran pensionados, o sea, subvencionados por el Estado español. Pero ese hecho de abril, que se conoce como el Guernica rifeño, es el que realmente aglutina a las tropas, uno de los detonantes de ese aglutinamiento. Para completar lo que dice Vicente, efectivamente, el origen de ese incidente, que tuvo consecuencias importantes al unir a las tribus contra los españoles, sobre todo a las tribus de esa zona,
El origen de ese incidente fue el siguiente, y es que el día 5 de abril, Berenguer y Silvestre se entrevistaron en aguas de Alucema, o sea, frente al Peñón, y llegaron una serie de notables rifeños a rendirle pleitesía. Entre esos notables rifeños hubo algunos que no comparecieron. Y los que comparecieron, que pertenecían al bando, por así decir, amigo de España, pues fueron multados por Abdelkrim por haber acudido a rendirle pleitesía a Berenguer y a Silvestre. Como consecuencia de esa visita y de la presencia de esos notables indígenas, le pusieron unas multas a esos notables, como digo, y cuando los que tuvieron que pagar las multas, que fueron unas multas muy importantes para la época, se quejaron a los militares, a las autoridades militares, y éstas decidieron bombardear el zoco de Alucemas, desde los buques y de las baterías del Peñón, sin avisar, y lógicamente cogieron allí a muchos civiles que murieron allí. Y, en fin, ese fue, digamos, el origen de ese incidente. Bueno, si no hay ninguna otra cuestión, yo voy a leer una cosita que me gusta muchísimo de Fernando, que dice que ninguna historia se puede considerar definitiva, sino que, como decía un gran especialista, y se refiere en este caso, en el fondo, a John Eliot, magnífico hispanista, todas las historias son provisionales, y esto me gusta muchísimo. Y dice, al evocar para nuestra olvidadiza memoria colectiva el drama sucedido un tórrido verano de hace un siglo en las montañas y estepas del Rif, queremos rememorar aquella tragedia a quienes, en ambos bandos, perdieron la vida, la salud y la honra, y también a quien hubo de levantar testimonio de ello. Me parece un resumen magnífico, porque además toca todas las partes en conflicto, no deja una parte fuera y otra parte no habla de vencedores ni de vencidos. Y me parece un resumen magnífico de un libro que realmente es extraordinario y que yo recomiendo fehacientemente. Pues muchas gracias, Fernando. Si quieres cerrar con alguna cosa o ya... Pues no, agradeceros vuestra asistencia y espero que no os haya resultado muy pesada. Ha durado 1 hora y, en fin, que pues si queréis ahora algún... Sí, como se van a repartir libros, pues tenéis ocasión de que lo dedique Fernando también a... Si queréis que os lo firme, pues no tengo ningún inconveniente. Y ya me emplazo al día 29, que presentaremos el expediente Picasso, que será, para mí creo que será el altabonazo cultural más importante de la ciudad, junto con lo que esta noche empieza, que es la representación dedicada a Carlota Neil, y un recuerdo a una memoria olvidada, pero que es importantísimo para la conciencia colectiva ciudadana de aquí de Melilla. ¿Quería decir tú algo, José Luis? No. Pues muchísimas gracias.